Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Bienvenidos a un café por JJ en Ecuador TV. Les damos la bienvenida para decirles que está hoy con nosotros el doctor Andrés Páez Benalcázar. Él es analista político, fue candidato a la vicepresidencia de la República, también fue asambleísta por la provincia de Pichincha, es autor y colaborador en varias publicaciones jurídicas y académicas. Ecuador, el socialismo del siglo XXI, Venezuela, el crimen organizado, la función judicial, hay tantas cosas que hablar con un conocedor de la materia como el doctor Páez. Buenas noches, Andrés. Que iniciemos este programa hablando de lo que posiblemente ha sido el tema de los últimos días y es la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque me da la impresión que en los últimos días, Andrés, ha bajado un poquito el volumen del asunto. ¿Cómo ves el proceso de transición? Gracias, Jimmy. Buenas noches. Ninguna operación como la realizada tan exitosamente por el gobierno de los Estados Unidos podría dejar puntadas sin dedal. Estoy convencido de que los Estados Unidos sabe perfectamente lo que está haciendo, que tiene un cronograma absolutamente claro y que es necesario una transición como la que se está viviendo, porque se necesita implosionar la dictadura, es decir, provocar una profunda transformación desde dentro de la dictadura, que es la única forma también de evitar que exista una guerra civil en Venezuela, una confrontación interna que podría tener funestas consecuencias para gente inocente. Estados Unidos está cuidando de que no se produzca una guerra civil, y lo que ha hecho es reclutar a Delcy Rodríguez, que no es una presidenta, es una encargada de la transición, y su hermano Jorge Rodríguez es otro encargado de la transición desde el lado parlamentario, para que se pueda primero, desde dentro, provocar una transformación de las estructuras del chavismo, provocar una incidencia clara del gobierno de los Estados Unidos en las áreas estratégicas que le interesa controlar durante la transición para asegurarle ingresos al Estado venezolano. Me refiero específicamente a PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela, y también para desarmar a los grupos criminales conocidos como colectivos chavistas, que son los que en definitiva terminan siendo un peligro inminente para cualquier persona y para cualquier forma de reestructuración que se plantee para Venezuela, en donde además se denuncia que tienen 6 millones de armas en su poder. Por lo tanto, es fundamental desarmar a esos colectivos y la única persona que puede servir a estos propósitos y que evidentemente fue reclutada antes de la operación militar, porque inmediatamente entró a regir esta transición como Delcy Rodríguez, la única persona es una persona que ha tenido, primero, total vinculación con las dictaduras, que ha estado dentro de las dos dictaduras, tanto la de Chávez como la de Maduro, que conoce perfectamente los negocios de Padrino López, las actividades delincuenciales de Diosdado Cabello, que conoce perfectamente sus propios delitos y sus propias actuaciones, que terminan siendo la cruz que ella tiene que cargar durante todo este tiempo, porque evidentemente no se puede separar de las órdenes del gobierno estadounidense, ya que sabe perfectamente que los Estados Unidos conocen de su vida más de lo que cualquier venezolano podría hacerlo. ¿Estimas tú que ha llegado tal vez Delcy Rodríguez a algún acuerdo extrajudicial o previo con el gobierno de Estados Unidos, de modo que de alguna manera le garantice pues que no va a tener problemas posteriores con la justicia para haber aceptado encabezar un proceso de transición complicado por lo que acabas de decir también? Hay 2-3 millones de milicianos, digámoslo así, armados, que siguen en una línea de lealtad al gobierno anterior de Maduro. 6 millones. 6 millones. La cifra es todavía mayor. Cuando se produjo el genocidio de Ruanda en África, luego de lo doloroso, salvaje y cruel que fue, algunas de las personas que colaboraron con la justicia para que Ruanda pueda volver a la normalidad y entre en un proceso de transición,
recibieron como beneficio el no ser llevados a la Corte Penal Internacional, ser juzgados en su país y permanecer hasta estos días, todavía están presos, en cárceles de Ruanda, al menos con la visita de su familia. Yo creo que en intervenciones militares como esta, uno de los aspectos más deseados por estos cómplices de las dictaduras será el no ser juzgados en los Estados Unidos y no ser vecinos de celda de Nicolás Maduro. A mí me parece que parte de los acuerdos con Delcy y con Jorge Rodríguez será el que puedan purgar sus penas en Venezuela, y no solo ellos, sino otros tantos que se sumen a las delaciones y a la cooperación con la transición. Luis Quiñones, que es un experto norteamericano, asesor de varios gobiernos en el plano militar de los Estados Unidos, ha mencionado que hay un 90% de militares dispuestos a desertar, dispuestos a ofrecer su contribución para la transición. Creo que esa es una cifra importante de considerar, Jimmy, porque eso significaría desarmar todo este microimperio que tiene al interior de Venezuela Padrino López al servicio de los grupos de crimen organizado internacional, y también sería un severo golpe para Diosdado Cabello. Sobre todo hay que entender que estos personajes se han visto debilitados porque tenían la esperanza de que o Rusia o China o Irán intervengan. Pero yo sí creo que en la geopolítica hay que entender qué es lo que está pasando con ellos. Rusia está totalmente ocupada en una guerra con Ucrania que le ha costado muchísimo tiempo, que no los pueden derrotar y que tiene un costo económico muy alto y un deterioro de las condiciones de vida para los rusos. China está empeñada en ser la primera fuerza comercial del mundo para el año 2049 y tienen que alimentar a 1.700 millones de personas todos los días. Por lo tanto, sus desafíos son otros. Y ellos, siendo el mayor acreedor de Venezuela, estoy seguro que Xi Jinping levantó el teléfono y le dijo a Donald Trump: mira, mientras me paguen mis deudas, ustedes hagan lo que se les ocurra. Claro. En el caso de Irán, tuvieron el bombardeo de sus ojivas nucleares hace poco por una intervención militar combinada de los Estados Unidos con Israel, y desde entonces ha venido de capa caída porque no solo perdió los mandos militares de la fuerza terrorista, que es la que comanda el Estado iraní, sino que además tienen en este momento una insurrección nacional interna que realmente les está poniendo en peligro al califato terrorista y al régimen de terror de estos energúmenos que han dañado tanto a ese país que es en definitiva parte fundamental de la historia de la humanidad, del imperio persa. Tienen otras cosas que hacer. Tienen otras cosas que hacer definitivamente. Dime, Andrés. Sin esos aliados está Padrino López y Diosdado Cabello están desconsolados. Claro. Ahora, Andrés, nombraste a PDVSA, indudable importancia y peso político y económico en Venezuela. ¿Tú crees también, como ha trascendido, que efectivamente desde PDVSA es que salían los dineros para financiar a gobiernos, a candidatos, a precandidatos, qué sé yo, del llamado socialismo del siglo XXI en la órbita latinoamericana? No solamente lo digo, eso está confirmado. Y esto es muy importante, Jimmy, porque esto va a dar lugar a una investigación internacional. El propio padrino, digamos, Diosdado Cabello, lo ha confirmado hace poco, cuando dice: nosotros les hemos ayudado en las elecciones al gobierno de México y al gobierno de Colombia. Y resulta de que ahora están callados y no nos ayudan. Es una declaración que corrió por el mundo entero. Y los de Estados Unidos saben perfectamente que el petróleo venezolano ha servido para financiar dictaduras como la de Cuba, como la de Nicaragua, y por supuesto procesos electorales a través de Smartmatic, una empresa venezolana que ha incidido en elecciones en 47 países. Es más, incluso en las elecciones de los Estados Unidos ha habido una incidencia de esta empresa
Matic, lo cual es una cosa verdaderamente abominable. ¿Y en Ecuador Estas son las... también? ¿En Ecuador Sí, por también, supuesto. o no? Por supuesto, si en mi libro sobre el fraude del año 2017 está descrito absolutamente todas las operaciones de esta empresa Smartmatic y cómo el 3 de abril del 2017, cuando ya publican los resultados electorales, bajan el breaker y media hora después suben una página diferente con otros resultados. Y con eso nos dejaron fuera de juego a Guillermo Lasso y a mí, que ese día fuimos elegidos presidente y vicepresidente de la República, eso lo tengo documentado. Pero no solo es mi caso, es el caso de otros tantos países, como Honduras, por ejemplo, en donde han tenido operaciones estos personajes. Entonces, qué interesante lo que se viene después de la transición, porque habrá una investigación de la incidencia de toda esta infraestructura tecnológica que nace en Venezuela para incidir en procesos electorales que les permitan tener socios en esta aventura chavista, que era evidentemente al comienzo una alianza solo entre Cuba y Venezuela, y que comenzó a extenderse en los países de Sudamérica. Uno de los primeros en caer en esa sociedad fue el Ecuador, cuando la dictadura cubana y la dictadura venezolana financiaron la campaña de Correa en el año 2007, y no solo ellos, hubo también otras fuentes de financiamiento absolutamente cuestionables en esa campaña, pero es que era una campaña abrumadora. Yo era candidato a diputado y yo lo comenté con el doctor Borja, me acuerdo en ese entonces. Y luego incursionaron en Paraguay con Lugo, en Brasil con Lula, en Argentina con Kirchner y con la señora Fernández, en Centroamérica con Zelaya, y así sucesivamente, porque a ellos lo que les interesaba era no solamente el tema de UNASUR, sino tener un sinnúmero de socios que coaligaran a este empeño de entregarle la región a los criminales que podían financiar sus operaciones. Por eso primero crean el Foro de Sao Paulo y luego crean este Grupo de Puebla. Es decir, ha sido una infraestructura montada desde el año 2001 realmente, y claro, el que realmente montó todo esto fue Fidel Castro, y luego lo sumó a Chávez, luego lo conquistaron a Lula, Correa y así sucesivamente, y por desgracia han estado ya 26 años en operaciones con unos resultados absolutamente trágicos para la región. Andrés, vamos a hacer la pausa para regresar ahora a hablar de otros temas de la realidad nacional, como por ejemplo qué hacer con la implosión del crimen organizado, qué pasa en Ecuador con la administración de justicia, que otra vez está al vaivén de las olas y de los intereses políticos aparentemente. Regresamos con el doctor Andrés Páez Benalcázar en Ecuador TV. Y continuamos esta noche con el doctor Andrés Páez Benalcázar, analista político, fue candidato a la vicepresidencia de la República, varias veces asambleísta, incluso fue mi vecino de Curul en algún momento en el Congreso, autor y colaborador en publicaciones jurídicas y académicas. Andrés, para consultarte brevemente, a fin de pasar a otros temas, ¿qué lectura tienes tú de la asunción al mando de la RC5, bueno, hacer la segunda de a bordo de la RC5, de la abogada o licenciada Gabriela Rivadeneira? De que es el último guiño de ojos con el chavismo. Le ponen ahí porque le quieren decir al chavismo: ponemos a la persona más radical posible para que siga defendiendo la causa de la dictadura chavista y que se convierta en un parlante para la cantaleta de que es un criminal, un preso político, la soberanía, la invasión, el bombardeo y todo ese tipo de disparates que son propios de esta gente con una formación extremadamente radical. Primero eso. Segundo, yo creo que eso va a pasarle una factura interna al correísmo,
porque habrán sectores que no estén conformes con una postura tan radical y que no están conformes evidentemente que desde el primer día se inicia la defensa de Maduro y de cuestionar a los Estados Unidos por tenerlo encarcelado. Claro. Pero eso no puede llevarnos a la ingenuidad de pensar que el correísmo ha perdido fuerza. Yo creo que lo peor que podemos hacer es mirar por sobre el hombro a los adversarios. Y esto en política es como los partidos de fútbol, se juegan los 90 minutos y los adicionales. Y creo que el correísmo, y específicamente Correa, tiene una presencia y una fuerza electoral que es importante. Y que aunque tenga deserciones internas, el peso electoral de Correa sigue siendo importante, sobre todo porque no es solo Correa, es el votante correísta. El votante correísta está fanatizado, está enceguecido, está movido no por cuestiones racionales, sino por cuestiones que están en el fuero interno. El motor del votante correísta es la envidia. Eso que es tan perverso para los seres humanos, la envidia, es el motor que le conduce a otros sentimientos gravísimos como el odio y el resentimiento social. Esos tres ejes, envidia, odio y resentimiento social, operan alrededor del fanatismo con el cual ellos actúan. Entonces Correa mañana pone un ladrillo de candidato y van a votar por eso, porque están movidos por el fanatismo, están enceguecidos por la envidia. No es una operación racional la que ellos hacen, es una operación de otra naturaleza en la que expulsan lo peor de sí mismo. Por eso, no es solamente que hay que considerar el peso político y electoral de Correa, sino también el fanatismo del elector correísta que, aunque hayan personas que se marchen de esa tienda política, ellos igual siguen fieles a la causa. Es una buena lectura. A ver, Andrés, ¿cómo explicarnos lo siguiente? En Ecuador todos los días hay operativos, en todas partes, contra pues la delincuencia organizada, capturas de cabecillas de narcos y también mandos medios y también de los soldaditos de los narcos, allanamientos, se anuncia casi a diario también aprehensiones, capturas, de alijos de droga, bombardean bocaminas ilegales todos los días. Pero los niveles de asesinatos siguen siendo altos. Estamos en 50 por cada 100.000 habitantes. ¿A qué crees que se debe que pese a ese esfuerzo todavía no se bajan los números? Porque la fuerza pública está desbordada. Porque el tamaño de los operativos de la delincuencia, el crimen organizado en el país, son abrumadores. Se acaba de mencionar en un foro europeo la cantidad de droga que circula por el Ecuador. Desgraciadamente, cuando llegó Correa al poder en el año 2007, él tenía un trato anticipado ya con estos grupos criminales para que puedan operar a sus anchas en el país. Entonces, no solamente son ese tipo de delitos, son las bandas criminales que se han estructurado a partir de los delitos más graves que son, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, pero hay otras bandas criminales que se han estructurado. Ese no es el único problema. Hay otro problema, que es el Código Penal y el garantismo chavista que está en la Constitución. Si tenemos un Código Penal que sirve de escudo para los delincuentes, que les agarran después de un operativo, van jueces y fiscales, no todos son malos, hay gente muy correcta como jueces y fiscales, y hay que decirlo, pero hay de los otros también que están comprometidos con el delito, y hay otros que desgraciadamente no tienen más opción que actuar porque el Código Penal así les obliga. Mientras tengamos ese Código Penal y el garantismo chavista en la Constitución, el país no va a cambiar. Jimmy, el Congreso, o sea, la Asamblea Nacional, siempre será una institución desprestigiada. Siempre será una institución impopular, no solamente en el Ecuador, en todo el mundo. Pero este Congreso, en este momento, esta Asamblea Nacional, ojalá nos escuchara el señor Olsen, a quien no tengo el gusto de conocerlo, pero ojalá nos escuchara. Si dedicaran una semana para hacer 20 reformas al Código Penal chavista, que está cargado de garantías para los delincuentes, y que dejan la indefensión a las víctimas del delito. Si dedicaran una semana para hacer apenas 20 reformas, que son un golpe en el espinazo al garantismo chavista,
Ni siquiera se necesita reforma constitucional. Con esas 20 reformas mandamos a la basura gran parte de las garantías que tienen los criminales para operar a sus anchas. Esto lo puede hacer la Asamblea Nacional. Ojalá lo tenga en sus prioridades, porque además hay que legislar en la Asamblea también para proteger a los miembros de la fuerza pública y para actuar con total severidad en contra de aquellos que vulneran la integridad de los miembros de la fuerza pública, como sucedió ahora en el paro terrorista acá en Imbabura en septiembre. Andrés, cítame 2 reformas, las más salientes, por favor. Mira, una, por ejemplo, es el tema de la reincidencia. Ya, okay. Nuestro Código Penal dice que para que una persona sea considerada reincidente, tiene que tener en el primer delito sentencia ejecutoriada y en la nueva acción por la cual ha sido detenido, tiene que ser exactamente la misma que el delito por el que fue sentenciado. Es decir, una persona le agarran por meterse a una casa a robar. Le sacan. La tasa de personas que son juzgadas en el Ecuador es apenas del 10%. O sea, solo el 10% son sentenciadas. El 90% quedan en la impunidad. Claro. Entonces, esta persona que fue detenida por robo, viene en una segunda ocasión y ahora le detienen por violación, no es reincidente. Vamos al otro caso. Una persona es sentenciada por secuestro. El siguiente delito es violación, no es reincidente porque no es el mismo delito. Porque es otro tipo de delito. ¿Habrá un disparate más grande en la legislación nacional, Jimmy? No lo recuerdo realmente. O sea, y quiero, ¿habrá Andrés, un disparate más grande? Déjame recordarte algo antes de pasar a otro tema que también es interesante en los minutos que nos quedan. También han pasado barbaridades que mucha gente no se acuerda, ¿no? Yo creo que para mí fue un error gravísimo el del 23 de mayo del 2017, el decreto famoso 1440 del expresidente Correa un día antes de retirarse, que indultó a presos acusados de ser mulas de drogas y a enfermos graves, era parte del tema. Y resulta que salieron 13.000 personas de las cárceles, pero nadie creo que se puso a censar. A ver, tú eres por mula, tú saliste porque tienes una enfermedad terminal, pero se habrán ido seguramente la mitad de esos 3.000 con algún otro tipo de antecedentes. Yo no recuerdo que se haya hecho un seguimiento. Eso fue un error, por ejemplo. Pero no solamente eso, Jimmy. Cuando inicia el gobierno de Correa, toman una medida parecida y ahí salieron 6.900. Yo hice una investigación sobre este tema siendo legislador y se llegó a determinar que el 96% de esas personas fueron reincidentes. El 96% volvieron a delinquir. Porque el problema es que esas personas salen de la cárcel ¿a qué? No es que salen a tener un trabajo, a tener una actividad, no es que salen de un sitio en donde fueron rehabilitados, salen de un sitio donde se perfeccionaron como criminales. Esa es la verdad, porque el sistema penitenciario ecuatoriano está en crisis. Ahora hay acciones para reedificar ese sistema penitenciario con la cárcel de Santa Elena, con otra cárcel que en la misma provincia se está construyendo, con la remodelación de la cárcel La Roca. Hay pasos decisivos para eso, pero realmente tú sacas 3.700 personas de la cárcel. ¿Qué van a hacer esas 3.700? La inmensa mayoría se convierten en reincidentes. Entonces, la medida impuesta por Correa en 2 ocasiones, al comienzo y al final de su mandato, hubiera sido procedente si es que realmente hubieran condiciones de rehabilitación, talleres para que esa gente aprenda un oficio. Es que, Jimmy, el tema penitenciario no es mucha ciencia, es un tema de sentido común. Te pongo un ejemplo, en Brasil, los presos reciben un día menos de condena por leer un libro. Vaya, pues. Y les toman la lección. Ya. Y esos son los presos que más se están rehabilitando en el sistema penitenciario caótico del Brasil. Te pongo solamente un ejemplo. Pero aquí se podrían hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, que los presos confeccionen los pupitres, los escritorios de las escuelas que tanto lo necesitan. ¿Ves, verdad? O sea, es un tema de sentido común, nada más.
Lo que pasa es que se necesita voluntad política para instrumentar esos cambios. Claro, el problema es que aquí hay que reconocerlo, no tenemos rehabilitación. Y haciendo una revisión de lo que dijiste hace un momento, 6.900 presos en el 2008, ¿no? Entonces, más los del 2017 son 10.000 que salieron a la calle en ese periodo. Claro. Una barbaridad. 10.000 sin pagar su pena, ¿no? Claro. Qué pena que el tiempo voló. Ya no te voy a pedir que en 30 segundos me digas qué hacer con lo que está ocurriendo en la función judicial, donde yo sí te digo, Jimmy. A ver, yo te digo rapidísimo. No es solamente... Mira, el Consejo de la Judicatura hay que cambiar. No pueden estar ahí representantes del Ejecutivo y de la Asamblea. Ya. Hay que volver al proceso del año 2006 con el cual se montó la Corte Suprema de Justicia, la única que ha sido independiente y reconocida a nivel mundial como un modelo de justicia. Hay que hacer un saneamiento total de juzgados. Hay que potenciar a los excelentes jueces y fiscales que sí los hay, y servidores judiciales que sí los hay, y barrer a los que no lo son. Y por supuesto el presidente tiene que convocar a una consulta popular para hacer una profunda reforma a la justicia que alcance no solamente a esto, sino también a la famosa Corte Constitucional, convertida en el peor enemigo que tiene el Ecuador, ya no solo el gobierno, sino el Ecuador. Y sobre el tema de la Corte Constitucional, ojalá algún rato podamos conversar, porque yo con papeles en mano puedo demostrar todo lo que están haciendo y la necesidad de poner un freno a los desafueros de esa Corte. Vamos a hablar de eso, Andrés. Gracias al doctor Andrés Páez Benalcázar por acompañarnos esta noche en Un Café con JJ por Ecuador TV. Con ustedes, amigos televidentes, volvemos mañana a las 10 de la noche, como todos los días.